Nota. Este audio está hecho para ser escuchado junto a la lectura del libro, no seas un flojo y solo escuches el contenido del mismo, lee un poco. No me hago responsable de los usos del siguiente audio. Capítulo 19. Fundamentos de la teoría de la disonancia cognitiva. Objetivos. El objetivo de este capítulo es conocer y comprender las bases teóricas y de investigación en las que se fundamenta la teoría de la disonancia cognitiva. La consecución de dicho objetivo general implica alcanzar los siguientes objetivos específicos: comprender qué es la disonancia cognitiva y diferenciar este concepto de otras propuestas sobre la consistencia en el ser humano planteadas por diferentes aproximaciones teóricas que han abordado el tema de la coherencia. Definir los principales elementos que constituyen la base sobre la que se desarrolla la teoría, de identificar las relaciones que se establecen entre dichos elementos. Identificar las variables que modulan la magnitud de la disonancia. Conocer las características de los principales paradigmas de investigación que se han desarrollado en torno a esta teoría. Introducción. La teoría de la disonancia cognitiva fue enunciada por Leo Festinger en 1957, considerándose desde entonces una de las más importantes y de mayor aplicación dentro del campo de la psicología social. En el prólogo a la edición del libro en el que presentó su teoría, este autor comenta que las primeras ideas surgieron en torno a la observación de que las personas se exponen voluntariamente a la información que está de acuerdo con sus creencias y con su conducta, procurando evitar aquella información que les pudiera poner en cuestión su forma de pensar o de vivir. Según revela, fueron los resultados de otros autores que investigaban sobre los rumores lo que le sugirió lo que sería el eje central en todo el desarrollo posterior de su teoría. Las personas necesitan una justificación de sus creencias y de su conducta. Después de ocurrir una catástrofe, por ejemplo, un terremoto, se observaba que entre las personas de la zona que no habían sufrido ningún daño circulaban rumores de que en breve iba a ocurrir una catástrofe mayor. Este tipo de rumor se difundía ampliamente y era generalmente aceptado por la mayoría. Sin embargo, las personas que sí habían padecido la catástrofe no difundían esos rumores. La explicación que da Festinger de ese fenómeno es que las personas damnificadas no necesitaban encontrar una justificación de la ansiedad que sentían. Contrariamente, las personas que no habían sufrido ningún daño necesitaban justificar un miedo que no era objetivo. Los rumores sobre nuevos desastres les proporcionaban una información que permitía justificar que sintieran miedo. Por eso difundían rumores que eran coherentes con sus emociones. La teoría de la disonancia cognitiva revolucionó la psicología del momento al rebatir algunos de los principios fundamentales del conductismo, poniendo en duda la utilidad del refuerzo para modificar las actitudes. Intuitivamente, se puede pensar que a mayor incentivo mayor será el cambio de actitud. Sin embargo, la experimentación basada en la teoría de la disonancia cognitiva ha demostrado que eso no siempre es cierto. Por otra parte, fue una teoría muy novedosa al formular una serie de postulados, apoyados en una cuidadosa experimentación, que demostraron cómo la conducta cambia las creencias y las actitudes. En los temas anteriores, se ha analizado la influencia de las actitudes en la conducta. Esa relación, en la que la actitud es el antecedente de la conducta, coincide con el sentido común luego del hombre de la calle. La teoría de la disonancia cognitiva no es una teoría fácil de entender y supuso un reto para los propios psicólogos el aceptarla, por lo que no es extraño que generara gran número de investigaciones, revisiones y controversias. No obstante, los procesos demostrados en las situaciones con las que se ha experimentado en el laboratorio son tan comunes en la vida real que no es difícil reconocer en uno mismo, en condiciones similares, ese malestar psicológico al que Festinger denominó disonancia. Véase el cuadro 19.1. Cuadro 19.1. Formulación inicial de la teoría de la disonancia por Festinger. Festinger era un gran fumador. En su introducción a la teoría, recurre a un ejemplo sobre la conducta de fumar para explicar cómo las personas pueden manejar las incoherencias entre actitudes y conducta. Este ejemplo cobra hoy mayor actualidad dado que se conocen con mucha mayor precisión los efectos perjudiciales del tabaco. Afirma Festinger, suponiendo que la consistencia es lo normal, quizás demasiado normal, ¿qué ocurre con esas excepciones que enseguida vienen a nuestra imaginación? Solo de tarde en tarde, si es que ello sucede alguna vez, será el caso de que la persona en cuestión las acepte como inconsistencias. Lo común es tratar con más o menos suerte de racionalizar esas inconsistencias.
Así, una persona que continúa fumando a pesar de saber que el humo es malo para los pulmones, puede ser que sienta que le gusta tanto fumar que vale la pena, que las posibilidades de que su salud sufra no son tan importantes como parece a primera vista, que no siempre ha de ser posible evitar todo peligro y seguir viviendo, y que quizás si dejase de fumar ganaría peso, lo cual es igualmente nocivo para su salud. Según la teoría, todas estas cogniciones serían coherentes con la conducta de seguir fumando y, por lo tanto, contribuirían a disminuir la disonancia. Sigue diciendo este autor. Pero, en el ejemplo del fumador, parece claro que la persona puede encontrarse con grandes dificultades al intentar cambiar, ya sea su conducta, ya sea su conocimiento. Y esta, y no otra, es la razón de que la disonancia, una vez creada, pueda permanecer, puede tratar de encontrar puntos de vista y opiniones distintas, para reforzar la opinión de que el fumar no hace mucho daño, pero puede ocurrir que todos estos intentos fracasen. Entonces continuará fumando aún teniendo conciencia de que el fumar le perjudica. En estos casos, sus intentos esforzados para reducir la disonancia no cesarán. Postulados básicos de la teoría. El ser humano procura lograr que su conducta sea coherente con sus creencias y actitudes. Ese deseo de coherencia es una de las principales motivaciones humanas. Teorías de la congruencia, el equilibrio y la disonancia cognitiva. A finales de los años 50 surgen tres teorías que intentan explicar los mecanismos utilizados por las personas para conseguir la deseada consistencia: la teoría de la congruencia, la teoría de la disonancia cognitiva y la teoría del equilibrio. En general, estas teorías giran en torno a la idea de que las personas necesitan mantener coherencia entre creencias, entre diferentes actitudes, y entre actitudes y conducta, para así conservar el bienestar psicológico. Cuadro 19, 2. La teoría de la disonancia frente a las teorías de la congruencia y del equilibrio. Teoría de la congruencia, teoría del equilibrio. Coinciden en centrarse en el problema de la incoherencia entre diferentes actitudes. Comparten un postulado básico. La incompatibilidad entre actitudes, es decir, su incoherencia, produce un estado psicológico desequilibrado que tratará de equilibrarse mediante el cambio de algunas de esas actitudes. Las dos teorías proponen que la búsqueda de consistencia entre actitudes es una necesidad de mantener una lógica, propia del ser humano racional, en el conjunto del sistema de creencias. Teoría de la disonancia cognitiva. Se aparta de las dos teorías anteriores por mantener un presupuesto fundamental. La persona rara vez admite que existe esa inconsistencia, sino que trata de justificar su conducta. El proceso más común no es, por lo tanto, la búsqueda de consistencia, sino la racionalización de las inconsistencias. Cuando la persona no consigue racionalizar sus inconsistencias, experimenta un malestar psicológico que le hará sentirse incómoda. Los supuestos de la teoría propuesta por Festinger no solo permiten predecir cuándo se crea la disonancia, sino cómo se puede reducir. Cómic ilustrado por E.R. Smith y D.M. Mackie, 1997, Psicología Social. Para recalcar que no se trata de un proceso relacionado con la búsqueda de racionalidad, Festinger sustituye la palabra inconsistencia por otra menos lógica: disonancia. Igualmente, sustituye consistencia por consonancia. Utilizando estos términos, formula las dos hipótesis básicas de su teoría. 1. La disonancia es psicológicamente incómoda, por lo que la persona trata de reducirla y de lograr la consonancia. 2. Cuando la disonancia está presente, además de intentar reducirla, la persona evita activamente las situaciones e informaciones que podrían aumentarla. El concepto de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un factor motivacional, que se puede equiparar al hambre o a la frustración, y que se origina cuando existen cogniciones que no concuerdan entre sí. Igual que el hambre motiva a realizar conductas orientadas a reducirla, la disonancia cognitiva induce cambios psicológicos dirigidos a reducir el malestar que provoca. Conceptualmente, la disonancia se puede definir como una experiencia psicológicamente desagradable, que va acompañada de sensaciones de inquietud, y que está provocada por la inconsistencia entre cogniciones. La idea de cognición a la que alude Festinger es muy amplia, entendiéndose como tal, dentro de este marco teórico, cualquier conocimiento, opinión o creencia sobre el medio, sobre uno mismo, o sobre la conducta de uno. Festinger, 1957. 1975, p. 16. Es decir, hay que considerar cualquier elemento de cognición, tanto lo que una persona sabe sobre sí misma, lo que desea, lo que siente o la conducta realizada, como percepciones, actitudes, creencias o sentimientos sobre el entorno físico o sobre otras personas o grupos.
Precisamente es esa generalidad en el planteamiento de la teoría lo que ha hecho que sea aplicable a muchos de los tópicos de los que se ocupa la psicología y que implican procesos relacionados con cognición, motivación y emoción. Esos elementos de cognición sobre los que se articula la teoría se refieren siempre a aspectos que reflejan realidades físicas, sociales o psicológicas. No obstante, hay que hacer hincapié en que se trata de una visión de la realidad subjetiva. Es decir, la persona puede vivir el contenido de esas cogniciones como real, aunque objetivamente no lo sea. Por ejemplo, alguien puede estar seguro de que su pareja mantiene relaciones amorosas con una tercera persona, sin que este hecho sea cierto. Esta distorsión de la realidad, típica de los celos, genera cogniciones a las que se puede aplicar la teoría de la disonancia. No así algunas opiniones que se pueden esgrimir, por ejemplo, en el curso de una discusión política, pero sobre las que no se tiene certeza. Elementos consonantes y disonantes. Uno de los postulados básicos de la teoría se refiere a las relaciones entre elementos de conocimiento. Dos cogniciones pueden ser irrelevantes o relevantes según las relaciones que se establecen entre ellas. Véase el cuadro 19.3. Cuadro 19.3. Definición y ejemplos de cogniciones relevantes e irrelevantes. Las cogniciones son irrelevantes si no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, el conocimiento de que fumar perjudica la salud es irrelevante para el convencimiento de que es útil saber idiomas. Las relaciones relevantes entre cogniciones, a su vez, pueden ser consonantes o disonantes. Dos cogniciones son consonantes si, consideradas aisladamente, de una de ellas se deduciría la existencia de la otra. Dos cogniciones son disonantes, si esos dos elementos no concuerdan. En este último caso, puede tratarse de elementos contradictorios o incoherentes. Saber que fumar es perjudicial es consonante con no fumar y disonante con persistir en esa conducta. Formulado formalmente, X y son disonantes si no siempre se sigue X de Y. La disonancia puede surgir por múltiples causas. Una de ellas es la inconsistencia lógica entre creencias porque son contradictorias. Por ejemplo, si una persona cree que el mundo ha sido creado según se describe en la Biblia y, por otra parte, descubre la verdad de las teorías de la evolución. Otra causa frecuente de disonancia tiene su origen en convencionalismos sociales. Ese sería el caso de una persona que asiste con ropa inadecuada a una recepción en la que se exige traje de gala. Dado que su conducta no es consonante con lo que la cultura ha determinado como conveniente en esa situación, es fácil que experimente disonancia. Asimismo, cada vez que una persona actúa en contra de actitudes previas, lo común es que experimente disonancia. Pero la disonancia también puede aparecer porque se actúa en contra de una actitud concreta que está incluida en una actitud más general. Por ejemplo, si una persona es ecologista y no recicla los desperdicios. Por lo que se refiere a las relaciones entre disonancia y cultura, véase el cuadro 19.4. Cuadro 19.4. Relaciones entre cultura y disonancia. Debido a las características de la disonancia, es importante tener en cuenta que dos elementos concretos pueden ser disonantes para una persona por los conocimientos que posee, por su cultura o su experiencia, y, en cambio, no ser disonantes para otra. Se sabe que, en general, tras realizar una elección, la persona se siente motivada a reducir la disonancia que experimenta por rechazar algo que le resulta atractivo. Una forma de reducción de la disonancia consiste en pasar a valorar más lo que se ha elegido. Esta nueva valoración ayuda a justificar la elección realizada. Un estudio realizado en Vancouver comparó precisamente el grado de disonancia de estudiantes canadienses y japoneses, después de elegir entre dos alternativas igualmente atractivas. En este experimento, los participantes japoneses, en contra de lo esperado, no valoraron más la alternativa elegida, resultado que se interpreta como prueba de que no experimentaron disonancia en la misma situación en la que los participantes canadienses sí la experimentaban. Según la revisión realizada por Girándola, resultados similares se han encontrado en otros países colectivistas. Estos estudios han llevado a concluir que las personas de culturas colectivistas no valoran tanto la consistencia como las de culturas individualistas, o se sienten menos responsables de su conducta. Esto es algo que ya había señalado Festinger. La disonancia existe porque la cultura define lo que es consonante y lo que no lo es. Por lo tanto, habrá culturas o grupos sociales para los que no sean disonantes creencias que sí lo son para otros. Pero eso no quiere decir que en las culturas colectivistas la disonancia no exista, solo que no aparece en las mismas situaciones.
De hecho, otros muchos estudios han demostrado que la experiencia de disonancia también aparece en los japoneses y que no se limita a las sociedades occidentales. Magnitud de la disonancia. La magnitud de la disonancia o, lo que es lo mismo, el mayor o menor grado de malestar psicológico depende de la relación entre diferentes cogniciones. Que esa relación entre elementos de conocimiento sea más o menos disonante va a depender, fundamentalmente, de dos factores: la proporción de cogniciones disonantes en relación con las cogniciones consonantes, y la importancia de cada una de esas cogniciones para la persona. Formalmente, esta relación entre elementos relevantes disonantes o consonantes se ha formulado como sigue. La magnitud total de la disonancia es una función del número de cogniciones disonantes dividido por el resultado de sumar el número de cogniciones consonantes más el número de cogniciones disonantes. Esta función se conoce como razón de disonancia, D, y se corresponde con la siguiente anotación matemática. D es igual a CD entre CC más CD. Donde CD se refiere a cogniciones disonantes y CC a cogniciones consonantes con la representación de la conducta que provoca la disonancia. Si se tiene en cuenta que la disonancia o consonancia entre elementos aumenta según crece la importancia de estos elementos, en esta medida de la razón de disonancia habría que ponderar la importancia de todos los elementos que la componen. Aplicando la razón de disonancia se puede deducir que, manteniendo constantes el número de cogniciones consonantes y su importancia, al aumentar el número e importancia de las cogniciones disonantes la disonancia aumenta. Del mismo modo, manteniendo constantes la importancia y número de cogniciones disonantes, el aumento de las cogniciones consonantes y de su importancia contribuirá a la reducción de la disonancia. Reducción de la disonancia. Como ya se ha mencionado, una vez que ha aparecido la disonancia, la persona intentará mitigarla para recuperar el bienestar psicológico. La motivación para reducir la disonancia depende de la intensidad con la que se manifieste. Cuanto mayor sea el malestar psicológico, mayor será el empeño en disminuir esa incomodidad. Puesto que la magnitud de la disonancia depende de la proporción de elementos disonantes y consonantes y de su importancia, lógicamente los cambios en algunos de estos componentes pueden contribuir a disminuirla. Dependiendo del contexto en el que se ha producido la disonancia, será más o menos fácil el cambio de uno u otro elemento. En general, la disonancia se puede reducir, eliminando cogniciones disonantes, añadiendo cogniciones consonantes, reduciendo la importancia de las cogniciones disonantes, aumentando la importancia de las cogniciones consonantes. Entre todas las alternativas posibles, se elegirá aquella que reduzca de la forma más fácil y eficaz la disonancia. Cuadro 19, 5. Disonancia, deshumanización y justificación de la guerra. La propaganda bélica intenta que, cuando un país destruye a otro, los miembros del primero, el país agresor, se revista de impunidad psicológica. La disonancia y su reducción juegan un papel crucial en este proceso. Disonancia. Surge entre estas dos cogniciones. Mi país y yo somos decentes, justos y razonables. Mi país y yo hemos dañado a personas inocentes. Reducción de la disonancia. Existen varias formas de conseguirla. La primera y más directa sería negar el daño que se ha causado. Pero muchas veces esto no es posible. Entonces, la forma más habitual es negar la humanidad de las víctimas. Deshumanización, convencerse de que son infrahumanas, exagerar su culpabilidad y convencerse de que merecían ese trato. La deshumanización consigue resolver cualquier disonancia que pueda despertar la crueldad hacia los enemigos. Que cambien unos elementos u otros depende de la resistencia al cambio de cada uno de ellos. El factor más importante para la resistencia al cambio es que la cognición se corresponda con la realidad. Sería muy difícil modificar creencias que surgen de la evidencia. Por ejemplo, si se ha llevado a cabo determinada conducta, pongamos por caso, conducir a más velocidad de la permitida, es prácticamente imposible negar ese hecho. Del mismo modo, también puede haber una fuerte resistencia al cambio de elementos cognitivos relacionados con el ambiente cuando la realidad es clara e inequívoca. Difícilmente se puede modificar una cognición que se refiera a la existencia, por ejemplo, de una señal de límite de velocidad visible en una carretera. Pero muchas veces la realidad no es una verdad clara, sino que se trata de algún asunto establecido socialmente, es decir, por común acuerdo con otras personas. En ese tipo de situaciones, encontrar a otros que apoyen las nuevas cogniciones puede ser una forma de reducir la disonancia.
Imaginemos, por ejemplo, que una persona deja de creer en las consignas del líder de su partido y modifica sus convicciones respecto a la capacitación de ese individuo para ejercer su puesto. Si encuentra a otros miembros del partido que apoyen ese cambio en sus opiniones sobre el líder, le será más fácil reducir la disonancia producida por haber cambiado su actitud. Si la disonancia se produce por realizar una conducta contraria a la actitud, modificar esa conducta sería la forma más eficaz de reducir la disonancia. No obstante, hay algunas circunstancias que dificultan el cambio de acciones. Entre estas circunstancias, Festinger destaca las tres que se presentan en el cuadro 19.6. Cuadro 19.6. Tres situaciones que provocan disonancia y en las que es difícil o imposible el cambio de la acción. 1. Modificar la acción genera algún tipo de pérdida. Ejemplo. El empleado de una empresa que realiza un exceso de llamadas telefónicas privadas. La disonancia surge de su conciencia de cometer una acción poco ética que puede costarle el empleo y de su constatación de que se está beneficiando y ahorrando una fuerte suma de dinero. En un caso así, la resistencia al cambio se explica por la magnitud de la pérdida que dicho cambio provocaría. 2. La conducta es muy satisfactoria, y lo sería plenamente de no ser por la disonancia. Un ejemplo sería el de un ludópata que obtiene una gran satisfacción cuando la conducta está presente, aunque le provoque disonancia tener que afrontar las consecuencias que le acarrea el juego. 3. El cambio es imposible. En algunos casos la persona es incapaz de cambiar, porque la nueva conducta no está en su repertorio de habilidades. Porque no está bajo su control voluntario. Porque no puede cambiar una conducta ya realizada e irrevocable, una sanción por exceso de velocidad, modelos de investigación sobre disonancia. Las hipótesis derivadas de la teoría han sido probadas en múltiples experimentos y se han ido perfilando una serie de procedimientos de investigación, que habitualmente se denominan paradigmas, y que se utilizan, dependiendo de los objetivos del estudio, en distintos contextos en los que típicamente se produce disonancia. Después de tomar una decisión, paradigma de la libre elección. Después de actuar en contra de las creencias y actitudes, paradigma de la complacencia inducida. Después de exponerse a información inconsistente con las creencias, paradigma de la desconfirmación de creencias. Después de realizar conductas que requieren esfuerzo, paradigma de la justificación del esfuerzo. Todos estos paradigmas se han utilizado en muchas investigaciones, lo que ha contribuido a fortalecer y enriquecer el desarrollo y la aplicación de la teoría. Disonancia después de una decisión. El paradigma de la libre elección. Antes de tomar una decisión, sobre todo si esta es importante, existe un conflicto, ya que se manejan las ventajas e inconvenientes de cada una de las posibles actuaciones. Elegir entre dos objetos o dos formas de proceder implica renunciar a las otras alternativas y a los aspectos positivos o beneficios que se podrían obtener de ellas. Una vez que se adopta la decisión se resuelve el conflicto, pero en ese momento surge la disonancia. La explicación de que se produzca disonancia después de elegir entre dos alternativas, que tienen ambas aspectos positivos y negativos, es que en la mente permanecen tanto los aspectos positivos de la alternativa rechazada como las cogniciones correspondientes a los elementos negativos de la alternativa elegida. Ambos tipos de cogniciones son disonantes con la acción de elegir esa alternativa. La presión para reducir esa disonancia motiva a la persona a racionalizar y justificar la decisión que se ha tomado. Imaginemos una persona que tiene que elegir entre dos trabajos. A y B. En el trabajo A le ofrecen mucho mejor sueldo, pero tiene el inconveniente de un horario más prolongado. Por otra parte, el puesto en el trabajo B es de mayor prestigio social, aunque está situado más lejos del domicilio que el A, lo que exige mucho tiempo en el desplazamiento. La persona vive el conflicto de tener que elegir, ya que valora lo positivo y lo negativo de ambos trabajos, hasta que finalmente toma la decisión y opta por el puesto B. En ese momento, las siguientes cogniciones son disonantes con su conducta de elección: mejor sueldo en el otro empleo, mucho tiempo en el desplazamiento al puesto de trabajo. Después de una conducta de elección, la magnitud de la disonancia depende lo importante que sea la decisión, ya que las decisiones más importantes son las más difíciles y provocan mayor disonancia. El atractivo relativo de la alternativa rechazada y de la elegida. El grado de similitud entre las alternativas posibles, puesto que si se piensa que la diferencia entre una u otra actuación no es muy grande, no se producirá disonancia. Consecuentemente, la disonancia postdecisión se puede reducir mediante alguno de los siguientes mecanismos propuestos por Festinger, 1957, y que se presentan en el cuadro 19.7.
Cuadro 19, 7. Principales mecanismos de reducción de la disonancia postdecisión. Modificar la decisión. En el ejemplo anterior del texto, elección entre los dos trabajos, consistiría en cambiar la decisión y optar por el trabajo A. Sin embargo, sustituir una decisión por otra no reduce fácilmente la disonancia, ya que, en este caso, se modificarían los elementos consonantes y disonantes, pero seguirían estando presentes los aspectos positivos de la alternativa rechazada y los aspectos negativos de la elegida. Restar importancia a la decisión tomada, es decir, trivializar esa conducta. Considerar que ambas alternativas conducen a un mismo resultado final, no habría, entonces, diferencias cualitativas entre una u otra decisión. Cambiar el atractivo de las alternativas es la estrategia más utilizada para reducir la disonancia postdecisoria, y consiste en un aumento de la proporción de elementos consonantes con la elección. Esto se consigue eliminando algunos de los elementos desfavorables de la alternativa elegida, y algunos de los elementos favorables de la alternativa rechazada. Ejemplo: dejar de considerar que el empleo B está lejos de su casa. Aumentado la importancia de los elementos consonantes con la elección y disminuyendo la importancia de los elementos disonantes. Ejemplo: quitarle importancia al tiempo que pierde en el desplazamiento añadiendo una nueva cognición, como podría ser que va a dedicar ese tiempo a estudiar inglés en el transporte. Aumentando el número de elementos consonantes con la decisión. Ejemplo: empezar a pensar que los compañeros en el nuevo empleo son excelentes. En algunas ocasiones la persona puede sentir que se ha equivocado y que si pudiera volver a elegir lo haría de modo diferente. En esas situaciones, es posible que reduzca la disonancia revocando su decisión psicológicamente, es decir, admitiendo que se ha equivocado, pero justificando su acción, por ejemplo, eludiendo su responsabilidad sobre la decisión y convenciéndose de que se ha visto obligada por las circunstancias. Experimento de Brehm. Este estudio probó los supuestos de la teoría de la disonancia cognitiva en situaciones de elección en un experimento que ha servido de paradigma metodológico para posteriores estudios. El objetivo de este estudio pionero era medir el cambio del atractivo de dos objetos después de su elección o rechazo. Con este fin, Brehm simuló que estaba realizando una investigación de mercado y pidió a un grupo de alumnas que evaluaran el atractivo de 8 pequeños electrodomésticos y que señalaran, en una escala, el grado en que les resultaban deseables. La muestra se dividió en un grupo control y 2 grupos experimentales: alta disonancia, elección difícil, y baja disonancia, elección fácil. En la condición de alta disonancia, como obsequio por su colaboración en el estudio, a las participantes se les daba a elegir entre 2 electrodomésticos que habían sido evaluados por ellas de forma muy similar y muy positiva, lo que implicaba alta valoración de la alternativa rechazada y, por lo tanto, disonancia postdecisión. En la condición de baja disonancia, debían elegir entre un producto bien valorado y otro de baja valoración, por lo que no se esperaba disonancia, ya que la alternativa rechazada no era bien evaluada. El grupo control recibió como obsequio el producto mejor evaluado sin que tuviera que elegir. Después de un lapso de tiempo en el que se les pedía que leyeran unos informes, tenían que volver a evaluar los productos. El cambio total observado se midió teniendo en cuenta la diferencia entre la primera y la segunda puntuación de los electrodomésticos, tanto del producto elegido como del rechazado. El grupo control no cambió su valoración de los productos. Los otros 2 grupos valoraron más positivamente el producto elegido y peor el rechazado en relación con la primera evaluación. No obstante, el cambio neto en la valoración fue mayor en la condición de difícil elección, es decir, la de alta disonancia. La interpretación del autor es que, debido a la necesidad de reducir la disonancia, en comparación con el grupo de fácil elección, las estudiantes para las que fue difícil elegir exageraron las diferencias en valoración entre el producto elegido y el rechazado. Experimento de Ehrlich, Gutmann, Schombach y Mills. En este estudio, se entrevistó a propietarios de automóviles recién comprados y a propietarios de coches con más de 3 años de antigüedad. Se formularon 3 hipótesis. Los nuevos propietarios de automóviles leerán más anuncios sobre el coche que han comprado que sobre otros. Los nuevos propietarios de automóviles evitarán leer anuncios del coche que dudaron si comprar y que no compraron. Los propietarios de automóviles con varios años no mostrarán diferencias en la lectura de anuncios. Se trata de un estudio de campo para comprobar si la disonancia postdecisión impulsaba a adquirir más conocimiento consonante con la acción llevada a cabo y a evitar la información disonante con esa acción.
Adquirir un nuevo coche es una decisión importante y lo normal es que los compradores se informen previamente de las características de diferentes marcas. Se obtuvieron los siguientes resultados. Los nuevos propietarios leyeron más los anuncios sobre su coche que sobre los de otras marcas, y su atención a los anuncios del propio coche era superior a la de los propietarios de vehículos ya usados, primera hipótesis. En el grupo de propietarios de coches antiguos no se observaron diferencias entre la lectura de anuncios del propio coche y la de otras marcas, tercera hipótesis. Los nuevos propietarios de automóviles leían ligeramente más anuncios de las marcas que habían considerado para comprar y desestimaban los anuncios de otras marcas no tenidas en cuenta en su decisión. Por lo tanto, no se puede decir que evitaran esos anuncios y es preferible concluir que la segunda hipótesis se confirmó solo de manera parcial. Una posible explicación de la confirmación parcial de la segunda hipótesis es que en el período anterior a la decisión de compra los nuevos propietarios se habían habituado a fijar su atención en esas marcas y, en general, en los anuncios de coches, ya que tendían a leer más anuncios de coches que los propietarios de coches ya usados. Un dato interesante para las predicciones de la teoría es que se observó una tendencia en los propietarios de coches ya usados a negar que en su momento tuvieran en cuenta otras marcas diferentes a la que habían adquirido. En la misma línea, se observó que los nuevos propietarios tendían a nombrar muy pocas alternativas entre las que hubieran dudado. La explicación es que las características deseables de las marcas rechazadas son elementos disonantes que trataban de olvidar, ya que cuantas más alternativas rechazadas recordaran, mayor sería la disonancia. Conducta contraactitudinal. El paradigma de la complacencia inducida. En muchas ocasiones las personas realizan conductas opuestas a sus actitudes o manifiestan ante los demás algo en lo que no creen. Se trata de circunstancias en las que es común que se produzca disonancia y la consiguiente motivación para reducirla. Desde los supuestos básicos de la teoría, el razonamiento es que de la actitud o creencia previa no se podría deducir que se realizara ese comportamiento disonante con la actitud. La discrepancia entre creencias o actitudes y la conducta con frecuencia se debe a algún tipo de coacción externa. Por ejemplo, un empleado que está en contra de hacer horas extraordinarias puede acceder a quedarse después del horario laboral porque se lo pide su jefe. En ese caso, existe una condescendencia, o complacencia, pública que no surge de un cambio privado en las opiniones. La condescendencia forzosa se produce en muchas ocasiones ante la amenaza de un castigo si no se realiza una acción, o ante el ofrecimiento de un premio si se cumple con ese requerimiento. Una vez que se ha consentido en realizar ese tipo de conducta, el comportamiento público y la actitud privada son contradictorios. Por lo tanto, los elementos cognitivos que se corresponden con la conducta externa y los elementos cognitivos referentes a la creencia o actitud interna son disonantes entre sí, ya que, en este caso, de la conducta pública no se sigue la existencia de la actitud interna. En el ejemplo anterior, no se puede deducir de la conducta de quedarse a hacer horas extraordinarias que se esté en contra de esta práctica. La magnitud de la disonancia producida por la condescendencia inducida dependerá de la razón de disonancia, es decir, de la proporción de elementos disonantes y consonantes, así como de la importancia de dichos elementos. A mayor proporción e importancia de los elementos disonantes, mayor disonancia. Véase el cuadro 19.8. Cuadro 19.8. Existencia y magnitud de la disonancia en la condescendencia inducida. Situación en que la conducta se realiza porque se espera un premio o porque se intenta evitar un castigo. Existen elementos consonantes con la conducta externa y los refuerzos asociados, obtención de un beneficio, evitación de un castigo. Estos elementos sirven como justificación de la conducta. No hay disonancia. Ejemplo. A una persona se le ofrece doblarle el sueldo por apoyar públicamente una política de la empresa con la que no está de acuerdo o se le amenaza con el despido si no lo hace. Podría aparecer una ligera disonancia cuando accede, pero esa disonancia desaparece bajo el efecto de un elemento muy importante, aumento de salario, miedo de irse al paro, que es consonante con la conducta pública de acceder. Es comprensible que, cuanto mayor sea el premio o el castigo, menor será la disonancia, puesto que la justificación es mayor. En cambio, a medida que la amenaza de castigo o el premio disminuye, la disonancia aumentará. El máximo de disonancia se producirá en la situación en que el premio o el castigo es muy bajo, es decir, cuando es el mínimo imprescindible para que la persona se deje convencer y acceda a realizar una conducta contraria a su actitud.
situación en que la conducta no se realiza porque la persona no acepta la recompensa o resiste ante la amenaza del castigo, hay disonancia. Esta disonancia no se da entre actitud privada y conducta externa, sino que surge de la conciencia de haber rechazado un premio o de consentir en ser castigado. Es una situación de disonancia postdecisoria como la que se ha visto en el apartado anterior. En otras palabras, el comportamiento de no condescendencia es disonante con el premio o con el castigo. Si, en el ejemplo anterior, el empleado se negara a complacer la demanda de la empresa, dado que tanto el premio como el castigo eran muy elevados, aparecería una fuerte disonancia postdecisión. Experimento de Festinger y Carl Schmitt. Es el más emblemático para probar la disonancia producida por condescender y realizar una conducta contraria a la actitud, sirviendo de prototipo del paradigma de la complacencia inducida. Para medir la variable dependiente, en este experimento se utilizó un procedimiento muy común en la investigación sobre cambio de actitudes denominado diseño de solo después. Este procedimiento consiste en que, en lugar de tomar una medida de la actitud anterior a la manipulación experimental, el cambio de actitud se mide comparando la medida de cada una de las condiciones experimentales entre sí y con la medida del grupo control. Para comprobar la hipótesis de que cuanto menor es el incentivo por hacer o decir algo contrario a la actitud, mayor es el cambio actitudinal posterior, estos autores compararon a un grupo control con dos grupos experimentales, en los que indujeron disonancia entre sus actitudes y la conducta que aceptaron realizar. A uno de los grupos experimentales se le ofreció un incentivo alto que le permitía justificar su conducta contraactitudinal. En el otro grupo el incentivo fue muy bajo y, por lo tanto, no les servía de justificación. Con la excusa de que estaban efectuando un experimento, Festinger y Carl Schmitt pedían a todos los participantes que realizaran durante una hora tareas muy aburridas como, por ejemplo, mover clavijas situadas en un tablero. Transcurrido ese tiempo, el experimentador le pedía a cada una de las personas que estaban asignadas a los grupos experimentales que le ayudaran a continuar con el estudio, en sustitución de su ayudante que estaba ausente. Se les comunicaba que en el estudio subsiguiente había dos grupos, uno al que previamente se le decía que la tarea a realizar era divertida y otro grupo, al que ellos pertenecían, que realizaban la tarea sin ese conocimiento inicial. El experimentador seguía explicando a los participantes que su cometido consistía en convencer a los estudiantes, que estaban fuera esperando para realizar el experimento, de que la tarea a realizar era algo apasionante por lo que valía la pena pasar largo tiempo en el laboratorio. A los participantes asignados al grupo de bajo incentivo se les ofrecía $1 por su colaboración. A los asignados al grupo de alto incentivo se les ofrecían $20. El grupo control no tenía que prestar ayuda al experimentador. Finalmente, se pedía a los participantes que evaluaran la tarea que habían realizado. Los resultados mostraron mejores actitudes hacia la tarea de los participantes que habían recibido solo $1 por ayudar al experimentador respecto al grupo de mayor incentivo y el control. El grupo de bajo incentivo calificó la tarea como más divertida que aquellos que recibieron $20 o que el grupo control. Estos dos últimos grupos coincidieron en mostrar una actitud de desagrado hacia la tarea experimental a la que tacharon de aburrida. Por tanto, y en contra de la idea habitual de que cuanto mayor sea una recompensa mayor será el cambio de actitud, la teoría de la disonancia cognitiva pronostica un efecto negativo del incentivo. La explicación de este hecho radica en la mayor disonancia experimentada cuando no hay una causa externa que justifique el comportamiento contraactitudinal. El grupo que había recibido $20 tenía una razón externa para justificar su conducta, y esto les servía como argumento para evitar la disonancia. Recibir solamente $1 era una razón insuficiente para justificar el haber ayudado a engañar a otros compañeros sobre la naturaleza de la tarea, así que los participantes que pasaron por esta situación experimentaron disonancia después de hacerlo y cambiaron su actitud para reducirla. Una metodología muy utilizada en los experimentos que se pueden clasificar dentro de este mismo paradigma ha consistido en pedir a los participantes que escriban un alegato en el que manifiesten ideas opuestas a sus actitudes. Uno de los primeros investigadores que utilizó el paradigma del escrito contraactitudinal fue Cohen. Experimento de Cohen. Después de unos disturbios ocurridos en la Universidad de Yale en los que la policía había reprimido a los estudiantes, este investigador pidió a alumnos de esa universidad que escribieran un ensayo a favor de la intervención de la policía. La condena de esa acción policial por parte de los participantes en el experimento era unánime.
Dependiendo de la condición experimental, se ofrecieron a los estudiantes cantidades que oscilaban entre 0, 50 y 10 dólares. Los resultados confirmaron las hipótesis derivadas de la teoría de la disonancia cognitiva. Después de escribir el ensayo, los estudiantes que recibieron menos dinero cambiaron su actitud haciéndola más favorable a la intervención de la policía. Este resultado ratificó que, cuanto mayor era el refuerzo, menor era el cambio. Cuando en vez de ofrecer recompensas, se amenaza con castigos si se realiza una conducta, también funciona un mecanismo de racionalización, de forma que cuanto mayor sea el castigo menor será el cambio de actitud. La persona cree que cambia la conducta porque existe la amenaza de castigo, por lo que el cambio no lleva aparejado un cambio de actitud, ya que puede justificar la nueva conducta por la amenaza. Experimento de Aronson y Carl Schmitt. Estos autores utilizaron una variante del paradigma de la complacencia inducida en que sustituyeron el refuerzo por castigo, el paradigma del juguete prohibido. En este estudio, a un grupo de niños le prohibieron jugar con unos juguetes muy atractivos bajo la amenaza de un fuerte castigo, aunque se les permitía jugar con el resto de los juguetes presentes en una sala. A otro grupo se le planteó la misma situación, pero se le anunciaba un castigo muy leve. Posteriormente, el grupo al que se le había anunciado un castigo fuerte mostró más atracción por los juguetes prohibidos que el otro grupo. La explicación es que el grupo de castigo leve cambió de actitud porque, al no utilizar los juguetes atractivos, el proceso de reducción de la disonancia les había llevado a creer que realmente no les gustaban tanto, mientras que el grupo de fuerte castigo justificó su conducta por esa amenaza. Experimento de Friedman. Este autor siguió el procedimiento del experimento anterior y obtuvo la misma pauta de resultados. Comprobó, además, que eran duraderos. De hecho, varias semanas más tarde, un experimentador diferente llevó a los niños a una sala donde estaban los mismos juguetes y les explicó que podían jugar con cualquiera de ellos. Los niños de la condición de amenaza severa jugaron con el juguete prohibido, mientras que los que habían sido amenazados con un castigo leve no le prestaron atención. Los niños que se habían abstenido de jugar con ese juguete sin miedo a un fuerte castigo se habían convencido a sí mismos de que realmente no les gustaba. Los resultados obtenidos a partir de los experimentos con el paradigma de la complacencia inducida en sus diferentes variantes son aplicables a muchos contextos en diversos campos de la intervención psicológica. Las conclusiones a las que se llega son que, después del consentimiento forzoso, si se produce disonancia, se pueden cambiar las creencias íntimas para que el malestar psicológico pueda desaparecer. Además, se puede predecir que el cambio en la opinión privada tiene mayor probabilidad de ocurrir cuando el castigo o el premio son pequeños que cuando son grandes. En consecuencia, si se pretende obtener no solo un cambio en la conducta externa, sino también una modificación de las actitudes privadas, es necesario ofrecer nada más que el premio o castigo mínimo para conseguir el consentimiento público. Véase una ampliación de esta conclusión en el cuadro 19.9. Cuadro 19.9. El efecto de los refuerzos en la educación. Para que una persona se sienta artífice de su propia conducta y actúe de forma consistente, es preciso que crea que la ha realizado libremente, sin coacciones externas. Los resultados del paradigma de la complacencia inducida muestran que el incentivo o el castigo no favorecen el cambio de actitudes. La razón es que las recompensas y los castigos o amenazas sirven de autojustificación de la realización, o no realización, de una conducta. A la vista de las aportaciones de la teoría de la disonancia, el educador debe plantearse cómo y cuándo serán útiles los refuerzos con los alumnos. Las recompensas, las amenazas o la imposición autoritaria para que se realice una tarea consiguen solo cambios momentáneos, pero no persistentes, ya que llevan a las personas a atribuir su conducta a una presión externa, en lugar de a una motivación intrínseca, espontánea. Revisión sobre la relación entre recompensas o castigos y rendimiento. Las recompensas inesperadas, generales y no contingentes con la realización de la tarea, no afectan negativamente a la motivación intrínseca. Las recompensas materiales esperadas afectan negativamente a la puesta en práctica de una conducta, mientras que las recompensas sociales, por ejemplo los elogios no exagerados, no tienen consecuencias negativas. Las recompensas materiales disminuyen el rendimiento en tareas interesantes, para las que ya existe una motivación intrínseca. Las recompensas materiales pueden ser útiles para incrementar la realización de tareas aburridas.
Por ejemplo, para conseguir el hábito de estudio de una materia que no le gusta al alumno, la recompensa material sería válida, siempre que se sustituyera cuanto antes por recompensas sociales. Cuestión de fe. El paradigma de la desconfirmación de creencias. ¿Qué sucede cuando una persona recibe información que es incompatible con sus creencias? Esta es una de las situaciones en las que típicamente emerge la disonancia, la cual se puede reducir mediante los siguientes mecanismos. Mediante el cambio de las creencias. Distorsionando la información, de forma que se interprete de forma diferente a su contenido real. Mediante el rechazo o refutación de dicha información. Buscando apoyo de otras personas que compartan esas creencias. Estudio de Festinger, Rieken y Schachter. Para comprobar cómo afecta a la disonancia que se desmientan creencias sostenidas públicamente, Festinger y 2 de sus colaboradores se infiltraron en una pequeña secta fingiendo ser nuevos adeptos. Los seguidores de esta secta basaban sus creencias religiosas en los mensajes de unos seres espirituales procedentes del planeta Clarion, que su líder captaba cuando se encontraba en trance. Esperaban que una gran inundación terminaría con la Tierra, pero que ellos serían recogidos por unas naves que los llevarían a ese planeta. Su convicción en el fin del mundo les llevó a retirarse de cualquier tipo de actividad que no fuera preparar la marcha, lo cual supuso grandes sacrificios e importantes enfrentamientos con sus familiares y amigos para defender sus creencias. Entre las características del grupo destacaba que, a pesar de tratarse de una secta, no hacían ningún tipo de proselitismo. Estos investigadores estaban interesados en observar cómo reaccionaría este grupo cuando no se produjera la inundación ni la llegada de las naves extraterrestres, ya que se trataba de una situación inequívoca de desconfirmación de creencias. El día señalado, después de que no se cumpliera la profecía, la líder del grupo comunicó al resto que había recibido un mensaje en el que se les informaba que el mundo se había salvado gracias a la fe del grupo. Una de las primeras reacciones que Festinger y sus colaboradores observaron fue que el grupo, que se caracterizaba por no propagar sus creencias, después de la desconfirmación pasó a una fase de proselitismo activo. La explicación de esta nueva pauta de comportamiento es la necesidad de justificar su conducta anterior y los sacrificios y compromisos que habían realizado públicamente. También conseguían de esta forma reafirmarse en sus creencias y tratar de convencer a los demás de que estaban en la verdad. En esta fase posterior al fracaso de la profecía se puso de manifiesto la importancia de la conducta grupal, ya que los miembros del grupo que estaban aislados no mantuvieron sus convicciones después de que fracasaran sus expectativas, mientras que los que estaban en compañía de otros miembros sí persistieron en ellas. El paradigma de la desconfirmación de creencias ha sido utilizado en 2 experimentos por Burris, Armon Jones y Tarpley, comprobando en una muestra de cristianos que la disonancia producida por la desconfirmación de creencias religiosas se podía reducir bien apelando a la trascendencia. Dios sabe lo que se hace cuando permite que sufra un inocente, bien intensificando su fe. El cuadro 19.10 se centra en el papel que juega la disonancia en la exposición de las personas a la información. Cuadro 19.10. Disonancia y exposición voluntaria e involuntaria a la información. Evitación o búsqueda de información. En muchas situaciones la presencia de disonancia lleva a la evitación de la información o a la búsqueda de nueva información, a veces de forma selectiva. Si hay poca o nula disonancia no habrá motivación especial para buscar o evitar un tipo determinado de información. Por el contrario, si la disonancia es considerable se buscará la información que aumente los elementos consonantes y se evitará aquella que introduzca elementos disonantes. Exposición involuntaria a la información. La teoría de la disonancia también plantea qué sucede cuando una persona se expone involuntariamente a cierta información que aumenta su disonancia. En general, cualquier fuente de información, persona o medio de comunicación, que no comparta nuestras creencias y opiniones puede generar disonancia. ¿Cómo reaccionan las personas cuando se ven enfrentadas a información que normalmente evitarían porque les produce disonancia? Además de los procedimientos normales para reducir la magnitud de la disonancia, ya expuestos en párrafos anteriores, es probable que se pongan en marcha procesos afectivos de abolición de la nueva información para impedir que se lleguen a establecer nuevas cogniciones disonantes. Las estrategias a utilizar son las siguientes: distorsión perceptiva de su contenido, negación de su veracidad, invalidación del mensaje en su totalidad con alguna excusa. Por esa razón, es muy difícil cambiar la opinión que ya existe si esta es consonante con el comportamiento habitual o con un conjunto de actitudes y opiniones.
En relación con estos mecanismos de selección de la información que confirma las creencias, hay abundante investigación sobre los efectos de los medios de comunicación que ponen de manifiesto cómo cada medio o programa atrae solo al público afín a su ideología, y que consiguen poco impacto sobre las personas de diferente opinión, bien porque no se exponen a ese medio, bien porque niegan la veracidad de sus informaciones. Valoración de lo que es difícil de conseguir. El paradigma de la justificación del esfuerzo. Todos sabemos que cuando algo se consigue con gran esfuerzo, porque se ha invertido mucho, bien sea dinero o tiempo, o porque se ha logrado a costa de privaciones o sufrimiento, se valora mucho más que si ha resultado fácil. Hay que tener en cuenta que llevar a cabo cualquier acción no placentera siempre provoca disonancia. La explicación es sencilla. De la creencia de que una conducta es desagradable no se desprende que se realice, sino todo lo contrario. Con mucha frecuencia realizamos voluntariamente conductas poco satisfactorias, pero que nos llevan a un objetivo deseado, como emprender una dieta de adelgazamiento o iniciarse en aprender las habilidades necesarias para practicar un deporte difícil, como podría ser el golf. Cuanto mayor es el esfuerzo requerido, mayor será la disonancia y mayor la necesidad de reducirla, ya que, de acuerdo con las predicciones de la teoría, la magnitud de la disonancia depende de la importancia de los elementos, y si el esfuerzo aumenta la valoración de la conducta, también aumentará las posibilidades de experimentar disonancia. La manera de reducir la disonancia producida por el esfuerzo es valorar mucho las consecuencias de la acción. Después de realizar una acción a costa de grandes sacrificios, cualquier creencia que ponga en cuestión la utilidad de la conducta será disonante con haberla realizado. Por el contrario, serán consonantes las creencias que justifiquen esa acción, como pensar que vale la pena el esfuerzo si se tiene en cuenta lo que se ha conseguido. Experimento de Aronson y Mills. Las participantes eran unas estudiantes que tenían que pasar por una situación de iniciación, de alto o bajo esfuerzo, para integrarse en un grupo de discusión. En la condición de alto esfuerzo, el proceso de iniciación de las estudiantes era bastante desagradable, mientras que en la condición de bajo esfuerzo las pruebas que tenían que pasar no eran costosas. Una vez integradas en el grupo, el desarrollo de las sesiones grupales se planificó para que fueran extremadamente aburridas. Cuando tuvieron que evaluar la satisfacción que les proporcionaba el haber pertenecido al grupo, las estudiantes que habían entrado en él con mayor sacrificio valoraron mucho más el interés de la discusión grupal que las estudiantes de la condición de bajo esfuerzo. Otros estudios, realizados en situaciones muy diferentes, también han demostrado que lo que más cuesta más se valora y que, por lo tanto, el aumentar el esfuerzo puede ser un método eficaz para que se aprecie una meta concreta. Por ejemplo, Axom y Cooper, 1985, demostraron la utilidad de emplear el paradigma de la justificación del esfuerzo en terapias de adelgazamiento. En su estudio, manipularon la magnitud del esfuerzo que realizaban los participantes en grupos de terapia para adelgazar, mediante tareas cognitivas de mayor o menor complejidad. Es decir, con conductas ajenas a la meta que trataban de conseguir mediante la terapia, que era la pérdida de peso. El grupo que fue asignado a la condición de alto esfuerzo no solo perdió más peso que el grupo de bajo esfuerzo y el control al finalizar el tratamiento, sino que esas diferencias se agrandaron cuando se hicieron seguimientos 6 meses y un año después. Resumen. La disonancia es una experiencia de incomodidad psicológica, similar al hambre o la sed, que puede provocar ansiedad y alteraciones fisiológicas y que surge cuando existen elementos cognitivos inconsistentes. El núcleo de la teoría de la disonancia se articula en torno a la relación de consonancia o disonancia entre elementos de conocimiento. Dos elementos de conocimiento que son importantes el uno para el otro pueden ser consonantes, cuando de uno de ellos se puede inferir la existencia del otro, o pueden ser disonantes, cuando son contradictorios entre sí. El grado de disonancia que una persona llega a experimentar es una función de la proporción de cogniciones disonantes en relación con las cogniciones consonantes, y de la importancia que le concede a cada uno de esos elementos de conocimiento. Una vez que ha aparecido la disonancia, existe una motivación en la persona que la orienta a reducir ese malestar. Básicamente, las estrategias de reducción de la disonancia consisten en aumentar el número de cogniciones consonantes, en disminuir el número de cogniciones disonantes, o en conseguir que los elementos disonantes sean menos importantes que los consonantes. La teoría de la disonancia cognitiva ha generado abundante investigación de laboratorio que ha permitido demostrar la importancia de la racionalización del conocimiento y de la justificación de la conducta, así como el cambio de actitud que sigue a una conducta para buscar la coherencia.
Existen 4 paradigmas de investigación clásicos que se han utilizado sistemáticamente provocando en el laboratorio las siguientes situaciones, en las que es común que aparezca la disonancia. Después de elegir entre varias alternativas, cuando se realiza una conducta opuesta a la actitud, cuando se recibe información incompatible con las creencias o cuando hay que justificar el haber realizado un gran esfuerzo. Términos de glosario. Disonancia cognitiva. Magnitud de la disonancia. Paradigma de la complacencia inducida. Paradigma de la desconfirmación de creencias. Paradigma de la justificación del esfuerzo. Paradigma de la libre elección. Razón de disonancia.